¿Qué le pasó? Oh, ¿qué se terminó? La reunión se No, está la grabando, ¿sí? está grabando. Está bien. Comparto. Espera, a ver. Recién estaba yo, ¿no? Ujú. Compartir. Ah, está en pausa, me dice. Ah. No, acá no tiene que ser. Ah. Bueno, hermana, gracias. Gracias a Dios, gracias al Señor que Él intervino en esto, hasta en la tecnología, hermana. Bueno, hermana, nuevamente agradecerle al Señor porque me ha permitido compartir con ustedes algo que ha sido y va a ser de mucha utilidad en mi vida también, a diaria y en todo momento. Hoy nos toca compartir el escudo de la fe, hermana, el escudo de la fe, pero dentro del contexto de la armadura de Dios. Dios creó una armadura para nosotros, para los conflictos espirituales. ¿Cuáles? Las que vamos a tener a diario. Esa armadura de Dios nos relata en Efesios 6, del 10 al 18. Seguramente lo habrán leído, pero vamos a refrescarlo nuevamente. Dice desde el capítulo, a partir del capítulo del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá vemos, hermanos, que esta armadura de Dios es un conjunto de piezas, de elementos defensivos, con que esto se revestía a los combatientes, a los soldados, con una coraza, una protección y defensa. Pero ahora, bueno, nosotros nos tenemos que preparar para una guerra espiritual, porque vamos a tener una guerra espiritual. Nosotros tenemos recursos para ese conflicto espiritual. Y vamos a ver, primero, vamos a ver, hermana, está detallada la armadura del cristiano, ¿m? La armadura del soldado, la armadura del Hijo de Dios. Y primero es el cinturón de la verdad, hermana. Debemos hablar la verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos en el sacrificio de Cristo. La coraza de la rectitud, la coraza de la justicia, hermana. Esta.
Dice, el amor de Dios hace que nosotros guardemos sus mandamientos. Y después, el calzado del Evangelio, hermana. Debemos proclamar el Evangelio sin importar cuánta resistencia recibamos. No tiene que importarnos eso, hermanos. Después, vamos a ver el yelmo de la salvación. Es este gran casco, el yelmo de la salvación. ¿Para qué sirve, hermanas? Protege la cabeza. ¿Qué tenemos en la cabeza? La mente. Y es precisamente allí donde el enemigo centra su mayor ataque. Allí se libra una batalla constante y es en nosotros. Ahora, si la cabeza es herida, si nuestra cabeza es herida, no podemos usar y responder con la armadura y con el cuerpo. Por esa misma razón, hermana, el enemigo busca dañar nuestra cabeza y herirla, atacando nuestros pensamientos. Es donde debemos tener la mayor precaución para no dejarnos contaminar. Y ahora vamos a ver la duda, hermana. Y después nos queda el escudo de la fe, hermana. El escudo de la fe, no vacilar. Nuestra fe no puede vacilar en ningún momento. No importa cuán fuertes seamos atacados, la magnitud del ataque no importa, pero no debemos vacilar en la fe. Ahora sabemos, hermanas, que Pablo exhorta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios. ¿En dónde? En Efesios 6:11. ¿Para qué? Para hacer frente a las artimañas del diablo y resistir a todas sus huestes que están en la zona celeste. A los cristianos nos corresponde ponernos esa armadura y hacer uso de esa armadura. Tener presente, hermana, que las victorias espirituales solo son posibles a través de la sumisión a Dios y a través de la oración. ¿Mm? Ahora, el escudo de la fe, como relatan 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo nos ponemos esa armadura de Dios? ¿Cómo usar el escudo de la fe? Debemos leer diariamente para alimentar nuestra fe, tratar de memorizar la palabra de Dios, aunque sea de a poco. Tener todos los días un tiempo privado con el Señor, todos los días. Llenar nuestra mente de la verdad sobre el Señor y sobre quiénes somos nosotros, pero en el Señor, para que podamos usar la verdad cuando aparezcan las dudas, hermanos. Ahora, ese escudo de la fe, con que se puedan apagar todos los dardos y flechas encendidas. Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. Ese escudo, hermana, ese escudo del que hablamos para las batallas, se refiere a algo que cubría, era un cuero que cubría toda la parte delantera del soldado, del guerrero. Y ese escudo, que era, tenía una capa, una protección de cuero, hermana, que actuaba como aislante del fuego para cuando tiraban las lanzas, las flechas. Ahora, hermanas, con el escudo de la fe, podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo
Cuidado que puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta, atentas, para poner el escudo donde corresponde, por donde viene ese ataque, en el lugar preciso para poder protegernos. Tenemos que estar alerta a ver de dónde vienen esos dardos o esas flechas. Hermanas, todas sabemos que una de las armas que más utiliza el diablo con más frecuencia, ¿cuál es? La duda. Nos hace dudar, hermanos. Nos incita a dudar de nosotros, del amor de Dios y de la bondad de Dios. Ahora, al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios nosotros y su obra, lo que hizo en nosotros, ¿qué es eso? Esos ataques pierden efectividad y avanzamos en nuestro andar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es, hermanas, la fe? A ver, ¿qué es la fe? La Biblia la define la fe como una completa seguridad, una seguridad que obtendremos y que nosotros no podemos ni siquiera ver, ni podemos ver nada. Los hijos de Dios esperamos con confianza, pero también con paz, porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe está puesta en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más crece nuestra fe. Va creciendo nuestra fe. Vamos a ver, hermana. A ver, lo dice. Sobre todo toma del escudo de la fe. Sobre todo el escudo de la fe. Aunque puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando Satanás ataca, ¿con qué nos ataca, hermanas? Como decíamos recién, con las dudas. Con las dudas. Y el escudo de la fe lo que hace es repeler, desvía esos ataques. Cuando vienen las tentaciones, hermana, las tentaciones a diarios, la fe nos sostiene firme siguiendo a Jesús. Seremos capaces entonces de soportar los dardos del enemigo, que sabemos en quién hemos creído, en quién estamos confiando. Y esto vemos en 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué nos dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya estamos avisados, hermana. La fe no es algo que viene de adentro nuestro. No, no, no. Es un regalo de Dios para nosotros. Él nos da a cada uno una medida de fe. ¿Y dónde podemos corroborar eso? En Romanos 12:3. Dice la palabra, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está ante vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Perdón, chicas. Que Dios repartió a cada uno. Después, a medida que nosotros caminamos con Él, esa fe va creciendo, se desarrolla hasta que se convierte en algo fuerte, se convierte en una coraza, protegiéndonos y permitiéndonos vivir una vida victoriosa. ¿En quién? En Cristo, hermana. Esta fue la experiencia de Pablo. ¿Recuerdan lo que nos dice en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne, y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dijo Pablo. Y al final de esa vida, también Pablo declara, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esto lo dice en 2 de Timoteo 4:7. Hermana, esa puede ser tu experiencia de hoy también. A medida que utilices el escudo de la fe para desviar todo lo que Satanás envíe para vos y para tu vida. El escudo de la fe, hermana, la fe en Jesucristo es un escudo de protección. Cuando creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, lo imitamos, tratamos de ser como Él, ahí recién vamos a poder tomar buenas decisiones. Aunque las cosas se pongan muy difíciles, no importa. El escudo refleja la protección espiritual que la fe ofrece a quién, a los creyentes, a los hijos de Dios. Este concepto, hermana, del pasaje de Efesios 6:16, Pablo insta a los fieles a tomar el escudo de la fe para pagar esa flecha. La importancia en la vida cristiana y cómo se puede implementar en la práctica diaria eso, cómo lo podemos hacer. El significado del escudo de la fe, ¿qué es? Es la confianza y la certeza en Dios, que protege a los creyentes. ¿De qué los protege? De lo que hemos visto, de las dudas, de los temores y de las tentaciones que diariamente nos atacan, hermana. ¿Y qué es el escudo de la fe? Cuidado, este escudo no es una entidad física, no, sino que es una herramienta espiritual que fortalece y protege. ¿Cuáles son los componentes del escudo? El escudo de la fe está compuesto por varios elementos clave, que juntos son las que forman esa barrera contra las fuerzas del enemigo. La confianza absoluta en Dios. Creer en el poder de Dios y también en sus promesas. Tener el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra actúa como el fundamento, la base de la fe. La oración constante. Comunicarse con Dios es lo que fortalece la fe, pero también nos renueva el espíritu, hermana. La importancia del escudo de la fe. La importancia es la protección contra las dudas que tenemos. El escudo de la fe es crucial para protegernos a los creyentes de las dudas que vienen. ¿Cuándo nos vienen dudas, hermana? En los tiempos de prueba. La fe actúa como ese escudo que no solo detiene, sino que también extingue esas flechas ardientes del engaño y de la desesperación que nos puede agarrar. El fortalecimiento en la batalla espiritual, hermana. En la vida espiritual, las batallas contra las tentaciones son a diario, en todo momento, cuando menos las esperamos, hermana. El escudo de la fe nos empodera para enfrentarlo con valor y seguridad, tener seguridad, sabiendo que la fe en Dios nos proporciona la defensa más fuerte, hermana, más fuerte. Y ahora vemos, hermana, la implementación en la práctica de este escudo poderoso de la fe. En la práctica, tener el estudio bíblico diario, hermana.
El conocimiento de las Escrituras es vital para mantener el escudo como robusto y efectivo. Participar en estudios bíblicos, en grupos con hermanos, en las iglesias. ¿Qué hace eso, participar en estudios bíblicos? Enriquece la comprensión y aplicación de los principios cristianos. Congregarse, hermano. La fe se fortalece cuando nos congregamos. Nos dejamos de congregar y ahí decrece la fe. Compartir experiencias de fe, orar juntos unos con otros, apoyarse en la iglesia con los distintos grupos y ministerios. El testimonio, hermano. Compartir la fe con otros no solamente ayuda a propagar el mensaje cristiano, no, sino que también refuerza nuestra propia convicción, nuestra propia convicción. El acto de testimoniar actúa como un refuerzo del escudo al confirmar la fe a través de la palabra y la acción. Palabra, fe, obra, hermanos. El escudo de la fe es una herramienta que todo creyente debe desarrollar y mantener. Es un imperativo, hermano, debe desarrollar y mantener. ¿A través de qué? La oración. Por ejemplo, en Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El estudio de la palabra. Recordemos, hermanas, Salmo 119:5. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos hace reflexionar ante nuestras actitudes también, nuestras actitudes. Nos revela la palabra de Dios. ¿Qué hay en nuestra mente y qué hay también en nuestro corazón? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, importante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Congregarse, hermana, congregarse. Ya en Deuteronomio 31:12 nos dice, es un imperativo, ley, harás congregar al pueblo, harás congregar al pueblo. Varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y temen a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. Miren, hermanos, harán congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, todos, y también el que habitaba ese suelo, que estuviera en esas ciudades, también todos, para que escuchen la palabra de Dios, para que teman la palabra de Jehová, pero también para que la pongan en práctica, hermana, que cumplan con la ley. Dar testimonio, hermana, ¿cómo implementamos? Dar testimonio, nosotras. Nosotras podemos fortalecer nuestro escudo de la fe. Dios nos da la fe, esa fe que nos da nos reparte a cada uno, pero el fortalecimiento y el desarrollo de la fe corre por nuestra parte. Podemos fortalecer el escudo de la fe nosotras. Y así nos aseguramos de la defensa y de la victoria contra las adversidades. La fe es el escudo que nos protege y nos guía hacia la paz y la seguridad de Dios. No nos olvidemos, hacia la paz y la seguridad de Dios. Miren, hermanas, acá tenemos también unos versículos que me gustaría mucho compartirlas con ustedes. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo,
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanas, acá está implícita la fe. La fe, acá no está la palabra fe, pero está implícita la fe. Porque el que está orando cree. Y cree a quien le está orando y cree que lo va a recibir. Y dice que si cree que lo va a recibir, le vendrá. Y después esta otra. Dice, y les dijo, Jesús les habló acá a los apóstoles, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Ahora vamos a ver eso, hermano. Y después hay dos versículos que me encantan. Compartir el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que el Señor va a hablar más de una vez a nuestra mente para enseñarnos dónde tenemos que ir. Y después, hermanas, miren cómo habla de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decimos todo lo puedo porque soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y acá estos versículos que puse acá, hermanos, todos hablan de la fe. Son hermosos estos versículos. Y dice, Romano 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido, la promesa. En 1 Corintios 16:13 dice, está firme. Velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Y en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Somos nacidos de Dios, hermano. En 1 Pedro 1:8 y 9 dice, a quien amáis sin haberme visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. En Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a la otra. Acá, hermanas, cuando vemos en Mateo, en el libro de Mateos, en el versículo 8, Jesús, cuando calma la tempestad, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y en Gálatas, hermanas, 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y hermanas, para concluir, no podía de no dejarles que compartiéramos este salmo, una porción, el Salmo 46, 1 y 2, hermanas, que me parece muy lindo, hermanas. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra,
y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y acá tenemos lo que hemos hablado, hermana, hemos compartido. Él, Dios, es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos fe a través de Cristo. Dice, nuestra ayuda segura es por fe en momentos de angustia. Muy seguido nos pasa los momentos de angustia, que son los momentos de las pruebas que hablamos. Por eso no vamos a temer. Así se desmorone la tierra y las montañas se hundan. No vamos a tener. Tenemos la fortaleza, tenemos fe, tenemos la ayuda de nuestro Señor. Gracias, hermana. Les agradezco que me hayan acompañado. Y para mí ha sido un gusto, un honor, y estoy muy agradecida al Señor por lo que me ha tocado hoy. Gracias, hermanas, porque pude compartir con ustedes. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias.